Hola chicos, muy buenos días a todos. El día de hoy decidí mandarles un video explicativo antes de que comenzaran su actividad para ver si esto les facilita la resolución. Vamos a comenzar a trabajar el área y perímetro de triángulos. Vamos a recordar, chicos, que los triángulos son figuras de tres lados y que su fórmula de área es base por altura dividido entre 2. Fíjate bien cómo es importante aquí que te pongo adentro de un paréntesis B y H. Estas dos letras te indican la base y te indican la altura y están dos letras juntas. Esto siempre te va a indicar una multiplicación, aunque no tengas aquí el signo de por. Obviamente no te voy a poner el signo de por aquí porque diría BXH, entonces no vamos a utilizar el por. Vamos a utilizar así los paréntesis para indicar la multiplicación. Base por altura entre 2 es la fórmula del área de los triángulos. Y en el caso de los triángulos, tenemos dos fórmulas para el perímetro, muchachos. El perímetro igual a 3L únicamente va a aplicar para los triángulos equiláteros, que son los lados, los triángulos que tienen lados iguales. Porque si tú tienes un triángulo que mida, por ejemplo, que mide 5 centímetros y estos otros dos 5.5, si tú multiplicas 3 por 5 no te va a dar el perímetro porque estos dos lados miden diferente. Entonces solamente nos va a aplicar 3 por L en los triángulos cuyos lados midan lo mismo. Y en todos los demás vamos a utilizar para el perímetro lado más lado más lado, es decir, la suma de los tres lados del triángulo. Vamos a resolver este ejemplo que tenemos aquí. Recuerda que necesitas trabajar el problema con datos, fórmula, operaciones y después indicar tu resultado, ¿sí? Observemos la figura. Tenemos una base que mide 5 centímetros, tenemos una altura que es la línea punteada de aquí, que mide 4 centímetros, y los otros dos lados diferentes a la base miden 5.5 centímetros. Entonces, estos tres son los datos que tú tienes que indicar en el problema. Base 5, altura 4 y lado 5.5 centímetros, que nos referimos a los lados desiguales, ¿sí? Fórmula del área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Aquí como lo tenemos, acuérdate, dentro del paréntesis indicamos la multiplicación, ¿sí? Y tenemos el perímetro que es lado más lado más lado. Para empezar con las operaciones vamos a trabajar primero el área, que es base por altura dividido entre 2. Tomamos los datos que ya tenemos escritos aquí, que son 5 centímetros de base y 4 centímetros de altura, los ponemos en paréntesis para multiplicarlos y después indicar que esta multiplicación se tiene que dividir entre 2. Ahora tenemos 5 por 4 entre 2. ¿Qué se hace primero? Siempre tenemos que quitar los paréntesis primero, muchachos. Por lo tanto, vamos a multiplicar primero 5 por 4, escribimos el resultado e indicamos que todavía nos falta dividir entre 2. 5 por 4 son 20 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos 5 centímetros por 4 centímetros. Centímetros por centímetros son centímetros cuadrados. Y 5 por 4 son 20. Y aquí estoy indicando la división entre 2. Fíjate bien lo que te puse aquí. Aquí te puse el signo de entre y aquí te estoy poniendo una diagonal para indicar la división. Así hay libros que te lo van a mostrar y así hay libros que te lo van a mostrar, por eso lo pongo de ambas maneras. Las dos te están indicando división. Ya nada más para calcular el área nos falta dividir 20 centímetros cuadrados entre 2 y 20 entre 2 nos da 10 centímetros cuadrados. Ahora queremos calcular el perímetro y para eso nada más tenemos que sumar los tres lados. Perímetro es igual a 5 centímetros más 5.5 más 5.5. Sumamos estas tres cantidades y obtenemos un perímetro de 16 centímetros. Indicamos nuestro resultado del área igual a 10 centímetros cuadrados y el perímetro 16 centímetros. Recuerda que es súper importante que me marques aquí el área siempre en unidades cuadradas y el perímetro en unidades lineales. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque el área es todo lo que está adentro de la figura y son unidades cuadradas porque son dos dimensiones. Y el perímetro es todo lo de afuera y nada más se mide en unidades lineales porque se van a juntar estas tres cantidades, ¿sí? Ahora, ¿qué actividad vas a hacer tú? Me vas a copiar los siguientes triángulos y vas a calcular área y perímetro tal cual lo hice yo en este ejemplo. Tenemos un triángulo que tiene 5 de base, 7 de altura y estos dos lados desiguales miden 9 centímetros. Y tenemos un triángulo que mide 5 de base, 5 de altura y este lado desigual mide 7.07 centímetros. Si es necesario utilizar decimales, hay que utilizarlos. No es lo mismo 3 que 3.5 o 3.7, entonces no se les olvide usar los decimales, ¿ok?
Bien, pasamos a la segunda parte de la actividad. También vamos a trabajar el cálculo de área y perímetro de polígonos regulares que tienen más de 4 lados. Cuando me refiero a polígonos regulares son aquellas figuras que sus lados miden exactamente lo mismo y tenemos diferentes tipos de polígonos regulares que tienen más de 4 lados. Tenemos el pentágono, que es una figura de 5 lados, el hexágono, que es una figura de 6 lados, heptágono tiene 7 lados, octágono tiene 8, eneágono tiene 9 lados, el decágono tiene 10 lados y a partir de 11 los polígonos llevan el nombre de la cantidad de lados que tienen. Por ejemplo, polígono de 11 lados, polígono de 12 lados o cualquier número de lados que tenga la figura, ¿sí? Para calcular el área de este tipo de polígonos tenemos la fórmula área igual a perímetro por apotema entre 2. No te me confundas con esta A pequeña, esta no quiere decir altura, es apotema. Esta P mayúscula indica perímetro, estos dos se van a multiplicar y después vamos a dividir entre 2, algo parecido a la de los triángulos. Y para calcular el perímetro de este tipo de polígonos depende del número de lados que tengamos en el polígono. Si es un pentágono, por ejemplo aquí, dice, depende del número de lados del polígono multiplicado por la medida del lado. En un pentágono que tiene 5 lados, el perímetro es 5 lados por la medida del lado, 5L. En el hexágono, que es una figura de 6 lados, tendrías que multiplicar 6 por la medida del lado. En el heptágono, que tiene 7 lados, tendrías que multiplicar 7 por la medida del lado, así sucesivamente dependiendo de la cantidad de lados que tiene tu figura. Te voy a poner como ejemplo 4 polígonos de diferente cantidad de lados. El pentágono tiene 5 lados, es este de aquí. Hexágono tiene 6 lados, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El heptágono tiene 7 lados. El octágono tiene 8 lados, ¿sí? Vamos a calcular el área y perímetro de esta figura que es un pentágono. Recuerda que tenemos que trabajar igual, datos, fórmula, operaciones y resultado, ¿sí? Datos. ¿Qué datos observamos? Tenemos una figura de 5 lados llamada pentágono, cuya base, bueno, en este caso no es base, perdón, cuyos lados miden 6 centímetros porque todos miden igual, por eso es regular, y cuya apotema mide 5 centímetros. Entonces mis datos son lado y apotema. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? Voy a utilizar para el área perímetro por apotema entre 2. Esa fórmula no va a cambiar para ningún polígono, pero sí la fórmula que va a cambiar es la del perímetro. Como esta figura tiene 5 lados únicamente, voy a multiplicar 5 por L. Si fuera un hexágono, aquí no tendrías que poner 5L. ¿Qué es lo que pondrías? La cantidad de lados, que son 6, multiplicado por el lado. Si fuera un heptágono, si tuviera 7 lados, aquí no pondrías 5L, tendrías que poner 7 por L. ¿Ok? Espero que quede claro eso porque ustedes van a calcular área y perímetro de polígonos de cantidades diferentes de lados. Comenzamos con las operaciones. Fíjate bien, aquí algo bien importante. La fórmula del área te dice que tienes que ya tener el perímetro y tienes que ya haberlo calculado para poderla utilizar. Por lo tanto, ahora no vamos a comenzar con el área, vamos a comenzar con el perímetro porque lo necesito ya calculado para poder calcular el área. Entonces empiezo con perímetro. Perímetro es igual a 5 multiplicado por la medida del lado. Este es súper sencillo porque cada lado mide 6 y tengo 5 lados. Por lo tanto, voy a multiplicar 5 por 6 centímetros. El perímetro de esta figura mide 30 centímetros. Ahora ya tengo el perímetro, voy ahora sí a calcular el área. El área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro ya lo tienes aquí en la parte de arriba. El apotema lo tienes acá en los datos y nada más hay que multiplicarlos y dividir entre 2. Indicamos primero la multiplicación, 30 centímetros por 5 centímetros de apotema. Tenemos que resolver esta multiplicación y seguir indicando la división hasta que la resolvamos. 30 por 5 son 150 centímetros cuadrados y esto hay que dividirlo entre 2. La mitad de 150 o 150 centímetros cuadrados entre 2 nos da un resultado de 75 centímetros cuadrados. Indicamos el resultado del perímetro que nos dio 30 centímetros y también el del área que nos dio 75 centímetros cuadrados.
Ahora tú vas a calcular exactamente como en el ejemplo, el área y perímetro de estas dos figuras o polígonos regulares. Te estoy dando un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Cuida mucho, por favor, la fórmula del perímetro. No me vas a copiar la fórmula como en el ejemplo anterior, que es 5L, porque tú vas a calcular un polígono que tiene 6 lados. Entonces, cuida aquí tu fórmula del perímetro. Y me vas a calcular el perímetro y el área de un octágono, que es un polígono regular de 8 lados. Ok, espero que con el video puedas calcular tus áreas y perímetros súper sencillo. Cuídame también en los resultados que el área tenga centímetros cuadrados y que el perímetro tenga centímetros. Te mando de todas maneras esta hojita para que puedas seguir tus indicaciones sin equivocarte en nada. Fíjate bien que dice aquí, copiaste el ejemplo del triángulo, que es el primero que te expliqué, sí o no. Copiaste el ejemplo del polígono regular, yo te mandé un pentágono, ¿lo copiaste sí o no? Calculaste las áreas y perímetros de los triángulos y polígonos indicando tus datos, fórmulas, operaciones y resultado. Revisaste cuántos lados tiene el polígono que tú vas a trabajar para poder cambiar la fórmula del perímetro, en este caso en el hexágono y en el octágono. Tus resultados del área tienen unidades cuadradas que son centímetros cuadrados y las del perímetro tienen unidades lineales que son centímetros. Y escribiste tu nombre completo y la fecha en cada hoja y copiaste esta hojita de verificación. Una vez que hayas hecho esto, si estás seguro que tienes puro CIS, entonces toma la foto y súbela a la plataforma que trabajamos. Ojalá que de verdad el video les haya sido de mucho apoyo. Espero sus actividades y que tengan muy bonito día. Terminando la hora de entrega, recuerden que les voy a mandar la corrección de estas actividades, un videito nuevo en donde tendrán las respuestas para que no batallen y puedan corregir. Les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase.